El día de hoy vamos a hablar del comportamiento dinámico de los procesos. ¿Por qué es importante estudiar esta parte? Pues básicamente es como un breve repaso de lo que se vio en análisis de sistemas. Y entonces, ¿cuál es la idea? Básicamente, ustedes en análisis aprendieron a modelar analíticamente un sistema, ¿verdad? Aplicando ciertas leyes fundamentales que describen ciertos comportamientos que se presentan en la naturaleza. Entonces, básicamente la idea aquí es que nosotros seamos capaces de entender cómo se comportan ciertos sistemas independientemente de su naturaleza, independientemente de si el sistema es térmico, hidráulico, químico, mecánico, y entonces hallar un modelo que represente adecuadamente ese comportamiento. Ahora, ¿cuál es el detalle? El detalle es que a lo sumo nosotros vamos a trabajar con modelos de segundo orden. ¿Y por qué de segundo orden? Porque esto va a facilitar la etapa posterior, y la etapa posterior básicamente es el diseño del algoritmo del controlador o del algoritmo de control, que básicamente es el que se encarga o que se va a encargar de corregir el error en el sistema. Entonces vamos a hacer un repaso de las diferentes dinámicas que podríamos tener en un sistema y vamos a incluir unas nuevas que no se abarcaron en análisis de sistemas. Entonces, básicamente, en la mayoría de los casos, como mencioné anteriormente, vamos a trabajar con sistemas de segundo orden. ¿Y por qué? Porque si ustedes recuerdan, en análisis de sistemas se hablaba mucho en la última parte del curso del concepto de polos dominantes. Entonces, ¿cuál era la idea? La idea es que dentro de los sistemas físicos hay ciertos elementos que representan los polos dominantes asociados a una función de transferencia, que son los que tienen más peso o más efecto sobre la dinámica de un sistema. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un sistema de orden 8, puedo considerar solo las dinámicas más dominantes y reducir ese sistema de orden 8 a un sistema de orden 2. Entonces, básicamente, esa es la idea. La idea es cómo puedo representar un sistema de orden alto, porque en realidad los sistemas físicos como tal están formados por muchos elementos, pueden haber muchos elementos almacenadores de energía, por lo tanto tendríamos sistemas con una gran cantidad de estados, pero la idea es trabajar a lo sumo con un modelo que tenga dos polos, ¿verdad? Y eso implicaría que el modelo está considerando solamente las dos dinámicas más dominantes asociadas a esos dos polos. Entonces, si ustedes recuerdan, los modelos más simples son modelos de orden 1, como los que tenemos, por ejemplo, tenemos sistemas de orden 1 como los que pueden ver en pantalla. Entonces tenemos un sistema térmico, ¿verdad? Aquí lo estoy marcando con la mano. Tenemos un sistema térmico, un sistema hidráulico, un sistema eléctrico y un sistema mecánico. Entonces, si ustedes recuerdan, vean que son 4 sistemas diferentes, pero que tienen en común todos ellos. Todos ellos tienen en común que tienen un elemento almacenador de energía, ¿verdad? Aquí sería la cámara térmica, aquí sería la capacitancia, aquí sería el tanque, aquí sería la masa en función de la velocidad. Todos estos elementos tienen un disipador de energía, en este caso sería la resistencia térmica de las paredes de la cámara, en este caso la resistencia, hidráulica que modela una válvula, y en este caso el amortiguador viscoso con una constante B. Y entonces estos 4 elementos que tienen un elemento almacenador de energía y que tienen un elemento disipador de energía, ¿verdad?, pueden ser descritos por una ecuación diferencial. ¿Y de qué orden va a ser esa ecuación diferencial? Por una ecuación diferencial de orden 1. Si a uno le dieran esa ecuación diferencial, en realidad uno no sabría o no podría definir a cuál sistema de esos 4 pertenece, ¿verdad? Uno simplemente podría decir, ok, esa ecuación diferencial está definida por un sistema que tiene un elemento almacenador de energía y un elemento disipador de energía.
Y entonces, ¿qué gana uno con esta ecuación diferencial? Que uno puede estudiar cómo se va a comportar ese sistema ante cambios en las entradas. Y vean que aunque los cuatro sistemas sean distintos, en cuanto a su naturaleza, van a tener un comportamiento similar cuando la salida de esos sistemas evolucione ante cambios en sus entradas. Entonces eso es lo que tenemos por acá. Entonces básicamente lo que se vio en análisis es que como todos esos elementos se pueden describir, o esos sistemas se pueden describir por una ecuación diferencial, entonces uno podía hallar una red generalizada. Entonces en este caso tenemos un circuito RC. Aquí básicamente lo que se hace es aplicar una ley de nodos utilizando el operador de derivada P, y entonces básicamente uno llega a una ecuación diferencial que tiene una salida que sería en este caso V, la tensión en el capacitor, y una entrada que en este caso es la corriente F, ¿verdad? Entonces ahí uno tiene esa ecuación diferencial. Si uno quiere estudiar el sistema en el dominio de la frecuencia compleja, pues lo que tiene que hacer es aplicar la transformada de Laplace y entonces reescribir o reordenar el sistema de la siguiente forma. Entonces, ¿qué es lo que puede notar uno? Ok, que el elemento que está en la parte posterior, ¿verdad? En este caso RG, o en la parte superior, lo que representa es la ganancia del sistema. ¿Y qué me decía la ganancia? Que tanto iba a crecer la salida de mi sistema, en este caso la tensión en el capacitor, en relación con el cambio en la entrada, en este caso en relación con el cambio en la corriente que alimenta el sistema. Y vean que abajo tenemos este producto RG por C sub G, que lo que representa es la constante de tiempo del sistema, ¿verdad? Entonces entre más grande haga yo ese producto, más lento responde el sistema. ¿Por qué? Porque tiene una constante de tiempo mucho más grande. Y recordemos que para un sistema de orden 1, la constante de tiempo lo que representaba era el tiempo que tardaba el sistema en alcanzar el 63,2% de su valor final, es decir, del valor al cual se carga el capacitor. Entonces, si nosotros tenemos sistemas autorregulados de orden 1, lo más típico, ¿verdad?, es escribir la función de transferencia de esta forma, donde tenemos arriba la ganancia K y aquí en el denominador tenemos la constante de tiempo. Entonces, usualmente uno puede escribir la función de transferencia de dos formas. Esta es una. Esta se conoce como la función de transferencia dada en la forma de ganancia, porque uno la puede ver explícitamente en el numerador, y en la forma de constantes de tiempo, porque el término que acompaña a la S siempre es la constante de tiempo, recordando siempre que este elemento tiene que ser unitario, ¿verdad? Entonces, básicamente aquí nos interesa a nosotros estudiar cómo es que respondería un sistema de orden 1 o de orden 2 cuando la entrada es escalón. ¿Y por qué la entrada de tipo escalón? Porque es la entrada más fácil de generar, ¿verdad? Yo cierro o abro un switch y entonces lo que hago es un cambio de bajo a alto o de alto a bajo. Entonces es como lo más sencillo, siempre generar entradas de tipo escalón. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es definir la señal de entrada U de t igual a delta U, que sería la magnitud del cambio de escalón, por Vs de t, que sería un escalón unitario, ¿verdad? ¿Y cómo se definía el escalón unitario? Pues básicamente era 0 si t era mayor, si t era menor o igual que 0, y era igual a 1 si t era mayor que 0. Entonces la respuesta del sistema está dado por esta ecuación de acá. Entonces, ¿cómo era que nosotros podíamos llegar a esta ecuación de acá? Entonces básicamente eso lo vimos en análisis de sistemas. Si uno tiene un sistema de orden 1 dado por esta función de transferencia PDS,
Este sería el diagrama de bloques de ese sistema. Tengo una entrada UDS, tengo una salida YDS. Vean que de momento estamos analizando el comportamiento dinámico solo del proceso. Es decir, aquí estamos estudiando los sistemas a lazo abierto. Eso es muy importante tenerlo siempre presente. Y entonces, si yo quiero calcular YDS, lo que hago es multiplicar PDS por UDS. Entonces, ¿qué sería YDT? Pues sería la transformada inversa de YDS. Y lo que hay que tener presente es que UDS, la transformada en Laplace, del escalón va a ser igual a delta U, la magnitud de cambio del escalón entre S. Entonces, ya sabiendo eso, ya uno puede aplicar la transformada inversa de Laplace y debería llegar a esta ecuación. Entonces, queda de tarea moral resolverla y verificar este resultado. Entonces, algo que también sería importante estudiar es cuál es el valor final de la respuesta YU una vez que yo aplico el cambio en la entrada. ¿Cuál es ese valor último al que va a llegar la salida YDT? Entonces, básicamente yo lo que podría aplicar es un límite cuando t tiende a infinito de YDT, que sería igual a, si utilizamos esta ecuación de acá y calculamos el límite, llegaremos acá por delta U. Pero nosotros sabemos que para sistemas autorregulados, es decir, para sistemas donde yo aplico un cambio en la entrada y el sistema vuelve a alcanzar un punto de equilibrio, K por delta U era igual a delta Y. Entonces de aquí podemos despejar que K es igual a delta Y entre delta U. Y entonces nosotros podríamos hacer cosas interesantes. Por ejemplo, calcular qué pasa cuando transcurre una constante de tiempo, cuando t es igual a t mayúscula. Entonces, si hacemos eso y evaluamos en la función y de t, entonces tenemos que eso va a ser igual a este valor, que equivale a tener un 63,2% del cambio total en la salida. Y precisamente eso era lo que definía la constante de tiempo. Ahora, volviendo aquí al valor final de la respuesta, entonces ese cálculo del valor final de la respuesta uno también lo puede hacer en el dominio de la frecuencia. Entonces esto fue lo que hicimos hace un momento en el dominio del tiempo, pero el valor final también lo podemos aplicar de esta forma de acá, utilizando ¿cuál teorema? El teorema del valor final. Este teorema en teoría ustedes lo debieron haber visto en mate superior. Entonces básicamente el valor final es igual al límite cuando s tiende a 0 de s por y de s, que es igual al límite cuando s tiende a 0 de s por p de s por u de s, pero sabemos que u de s es delta u entre s. Entonces, evaluando en el límite se cancelan las s y nos queda que el valor final o el cambio total en la salida del sistema es k por delta u, y esto entonces sería equivalente a delta y, el cambio total en la respuesta. Esa es otra forma de saber el valor final. Entonces, ¿qué otras características tenía un sistema de orden 1? Por ejemplo, a nosotros podrían darnos esta curva de acá, ¿verdad? Es una curva de reacción, una curva que nos dice cómo responde el sistema cuando se aplica una entrada como esta. Entonces, ¿cómo hacía uno para saber que el sistema era de orden 1 o si era de orden 2 o de orden superior? Pues básicamente uno lo que hacía era ver este cambio inicial en la respuesta. Como aquí tenemos un cambio abrupto, ¿verdad? No es un cambio suave, entonces sabemos que este sistema es de primer orden. Y entonces resulta que en este punto, en 0 por la derecha, 0 por la derecha respecto al instante en que se aplica la entrada, ¿verdad? Uno podría calcular cuál es el valor de esa pendiente, que es lo que tenemos aquí, el valor de la pendiente en t igual 0. Entonces resulta que básicamente, ¿qué es lo que estaríamos haciendo? Lo que estaríamos haciendo es
calculando el máximo o el mínimo de esa función. En este caso sería un máximo. ¿Por qué? Porque ahí el sistema está reaccionando rápidamente una vez que se dio el cambio en la entrada. Entonces, si uno agarra esta función y de t y la deriva, pues obtiene un máximo en 0 por la derecha, y ese máximo está dado por este valor, por K por delta U entre t, y eso es delta Y entre t. Entonces esa era una propiedad importante, que la pendiente en t igual 0, donde se da un cambio abrupto en la respuesta del sistema, está dada por delta Y entre t. Entonces, nada más como repaso, que era lo que representa la constante de tiempo t, el tiempo necesario para alcanzar el 63,2% del valor final del sistema, y entonces como tal, ¿qué es lo que va a representar esta constante de tiempo? Pues va a darnos una idea de qué tan rápido responde el sistema. Si mi sistema tarda 2 segundos en alcanzar el 63,2% de su valor final, entonces yo podría decir que ese sistema es más rápido en relación con un sistema que tarda 10 segundos en alcanzar el 63,2% del valor final. Entonces básicamente es una medida de la velocidad con la que responde el sistema ante cambios en las entradas. Tiene otro nombre, se conoce también como tiempo de residencia medio. Este nombre es menos conocido, menos utilizado en la literatura, y entonces sabemos que la constante de tiempo está relacionada directamente por el producto RC para un sistema eléctrico, un circuito RC. Entonces, si yo varío la capacitancia o la resistencia, lo que varío es la velocidad con la que se carga o descarga el capacitor. Entonces, si yo tomo esta función y de t, yo podría estudiar qué pasa cuando transcurren diferentes constantes de tiempo. Cuando pasa una constante de tiempo, cuando pasan dos constantes de tiempo, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué puede notar uno? Que cuando pasan 3 constantes de tiempo, el sistema llega al 95% de su valor final. Cuando pasan 4 constantes del tiempo, el sistema alcanza el 98,2% del valor final. Para efectos de este curso diremos que cuando han transcurrido 5 constantes de tiempo, ya prácticamente se puede afirmar que el sistema alcanzó el estado estacionario, cuando pasan 5 constantes de tiempo. Entonces, esta tablita es útil para definir otro concepto, que también ya lo vieron en análisis, y que se conoce como el tiempo de asentamiento. Entonces, para un sistema de orden 1, uno podría definir el tiempo de asentamiento al 5% o el tiempo de asentamiento al 2%. Entonces, ¿qué es lo que representa el tiempo de asentamiento? Es el tiempo que tarda mi sistema, acá lo tengo, en entrar en una banda del 2 o el 5% alrededor del valor final. Entonces vean que aquí el valor final es 1. El sistema que estoy estudiando es esta planta, 1 entre S más 1. Entonces el sistema llega a este valor final de 1. ¿Y cuál sería, por ejemplo, una banda del 2% alrededor del valor final? Pues sería tener como límite superior 1.02 y como límite inferior 0,98. Entonces, cuando la respuesta entra dentro de esta banda, que va de aquí a aquí y que va de aquí hasta aquí, entonces se dice que ya el sistema cumple un determinado tiempo de asentamiento. Entonces, para efectos nuestros, a partir de qué instante de tiempo el sistema entra en esa banda del 2%. Pues a partir de este instante de tiempo. Vean que ya la respuesta entra dentro de esa banda alrededor del valor final. Y entonces el tiempo que va desde este instante hasta el momento en que se aplicó la entrada, que sería esto de acá, es lo que define mi tiempo de asentamiento al 2%.
podría ser algo similar para calcular el tiempo de asentamiento al 5%, que básicamente sería tomar como límite superior 1,05 y como límite inferior 0,95 en este caso. Entonces, ¿cómo se define el tiempo de asentamiento al 5%? Como 3 constantes de tiempo, y al 2% como 4 constantes de tiempo. Otro concepto que también se vio en análisis era el concepto del tiempo de levantamiento, que básicamente era cuánto tardaba el sistema en pasar del 10 al 90% del valor final. Y entonces también les queda tarea moral deducir este valor. El tiempo de levantamiento era, o se definía como 2,2 veces la constante de tiempo. Entonces, ¿cómo podría uno sacar eso? Pues básicamente uno puede venir aquí a la ecuación en el dominio del tiempo, igualar esta función a 0,1 veces k por delta u, despejar un t1, igualar esta función a 0,9 veces k por delta u, obtener un tiempo t2 y luego hacer la resta, t2 menos t1. Eso me daría este tiempo de levantamiento. Entonces, ¿cómo se observa gráficamente ese tiempo de levantamiento? Es esto que representé aquí como T sub L. Es el tiempo que tarda mi sistema en pasar de un 10%, en este caso el 10% del cambio total es 0,1, hasta un 90%. Entonces, todo esto que estoy señalando en rojo representaría el tiempo de levantamiento de mi sistema. Y en general ese concepto no solamente se aplica para sistemas de orden 1, sino se aplica para sistemas de orden 2, de orden 3 y en general para cualquier tipo de sistema. Lo único que hay que tener cuidado es que esta fórmula de acá es específica para sistemas de orden 1. El concepto es general, pero la fórmula que viene ahí es específica para un sistema de orden 1. Entonces, resulta interesante, ¿verdad?, estudiar cuál es el efecto de la constante de tiempo en un sistema. Entonces vean que conforme yo aumento la constante de tiempo, lo que hago es hacer el sistema mucho más lento, ¿verdad? Entonces conforme me muevo hacia la derecha, en sistemas que tienen constantes de tiempo más grandes, el sistema lo que hace es que tarda más en alcanzar el valor final de la respuesta, que en este caso el valor final de la respuesta, si uno aplica aquí el teorema del valor final, debería ser 1, ¿verdad?, como se indica por acá. Ese es el valor último. Pero uno también podría estudiar cuál es el efecto de variar la ganancia en el sistema, y en este caso lo que hacemos es mantener la constante de tiempo igual en un segundo. Entonces, ¿cuál es el efecto de variar la ganancia acá? Pues básicamente lo que pasa es que el cambio total en la salida se va a ir amplificando, ¿verdad? Para acá igual 1 tengo esto, para acá igual 2. El cambio total en la salida va a ser el doble respecto a acá igual 1, y para acá igual 3, el cambio total en la salida va a ser el triple, ¿verdad? Entonces, básicamente son 3 sistemas que tienen la misma velocidad de respuesta porque tienen asociada la misma constante de tiempo, pero el cambio total en la salida es diferente. ¿Por qué? Porque las ganancias son distintas. Entonces, el teorema del valor final ya lo repasamos hace un momento, se puede aplicar tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia. Y por acá podemos ver otro concepto importante. Entonces, así se definía el teorema del valor final, ¿verdad? El YU, el Y último es igual al cambio total en la salida de mi sistema, que es igual a calcular este límite, pero trabajando con el operador S. Y entonces resulta que cuando uno calcula este límite de acá, sabiendo que UDS es delta U entre S, llega a esto de acá, ¿verdad? Se cancelan las S, y si uno evalúa el límite,
pues eso básicamente lo que implica es tome su función de transferencia P de S y evalúela en S igual 0. Entonces, si uno no está seguro de cuál es la ganancia de un sistema que es autorregulado, donde un sistema autorregulado se define como aquel que parte de un punto de equilibrio y al aplicarle yo un cambio en la entrada llega a un nuevo punto de equilibrio, entonces uno lo que puede hacer es simplemente tome la función de transferencia y evalúela en S igual a 0. Eso va a darle la ganancia de su sistema, que también se suele conocer como ganancia de C, ¿verdad? Y como mencioné anteriormente, entonces una función de transferencia puedo escribirla de dos formas: en la forma de ganancia y constantes de tiempo, porque K y T aparecen explícitamente, o en la forma de polos y ceros, bien que en este caso, si yo observo el denominador, como tengo S más algo, yo puedo saber explícitamente cuál es la ubicación del polo, y en este caso la ubicación del polo sería menos 1 entre T, ¿verdad? Y para esta función de transferencia pues no tenemos ceros, pero si queremos escribirla de esta forma sería escribirlo como S más algo. Por ejemplo, si fuera S más 5, entonces tendría un 0 en menos 5, y si fuese S menos 5 tendría un 0 en 5. Entonces, un concepto muy importante era el concepto de polos dominantes. Entonces vean que aquí podemos observar tres polos. Acá tenemos el eje imaginario, ¿verdad?, el que estoy señalando con esta flecha, centrado en 0 en el origen, y entonces los polos que están más cerca del eje imaginario, en este caso, son los polos dominantes del sistema. Son los que repercuten más en la dinámica final de mi sistema. Entonces, aquí podemos observar que este polo está mucho más lejos del origen. Entonces, como está mucho más lejos del origen, del eje imaginario, entonces este polo es un polo rápido. Y entonces, eventualmente, si aquí tenemos un sistema con tres polos, un sistema de orden 3, yo podría tratar de representar adecuadamente la dinámica de este sistema de orden 3 utilizando un modelo de orden 2. Y ese modelo de orden 2, ¿qué polos debería contemplar? Los polos dominantes. Entonces, desde el punto de vista de un mapa de polos y ceros, los polos que están más cerca del eje imaginario son los dominantes. Y esos polos que están más cerca del eje imaginario también tienen asociadas las constantes de tiempo mucho más grandes. Entonces vean que un polo sea dominante lo que implica es que tiene la constante de tiempo asociada más grande, o dicho de otro modo, más dominante. Entonces, ¿qué puede hacer uno? Uno podría combinar sistemas de orden 1. Vean que aquí, por ejemplo, tenemos dos sistemas hidráulicos, donde este caudal de salida funciona como entrada para este segundo sistema. Básicamente lo que se quieren estudiar son los niveles de los tanques Y1 y Y2. Y entonces, si uno tiene dos sistemas de orden 1, porque son dos sistemas que tienen un elemento almacenador de energía, en este caso el tanque, entonces, ¿qué podría decir uno? Que yo tengo un sistema de orden 1 y la salida de ese sistema pues es la entrada del segundo sistema. Y entonces, ¿qué podría decir yo? Que pues básicamente tengo un sistema de orden 2 que está formado por dos sistemas en serie. Entonces, si uno viera la respuesta total del sistema en el dominio del tiempo, de cómo varía el nivel del segundo tanque cuando aplico cambios en el caudal de entrada de todo el sistema U, entonces uno llegaría a esta ecuación. Pero a nosotros esta ecuación, que representa la transformada inversa de Laplace de una función de transferencia de orden 2, a nosotros no nos interesa tanto trabajar con esta ecuación.
en el dominio del tiempo. Nos interesa más hacer análisis con estas funciones de transferencia en el dominio de la frecuencia compleja. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos observar cuál es la ganancia total del sistema, que sería K1 por K2. Podemos observar cuáles son los polos de mi sistema y con base en los polos de mi sistema saber si mi sistema es estable o no, si mi sistema va a tener oscilaciones o no, ¿verdad? Entonces es mucho más sencillo trabajar con funciones de transferencia, ¿verdad? Es lo que vamos a ocupar, que ustedes sepan identificar para efectos de este curso principalmente. Entonces acá pues básicamente se muestran varios sistemas de orden 1 en serie. Entonces Y1, como lo observamos aquí, es la salida de un sistema de orden 1. Y2 es la salida de un sistema de orden 2. Y3 es la salida de un sistema de orden 3. Y Y4 es la salida de un sistema de orden 4. Entonces, ¿qué es lo que puede observar uno? Que conforme uno va aumentando el orden del sistema, la velocidad de respuesta o el tiempo que tarda mi sistema en alcanzar el valor final se va haciendo mucho más grande. Es decir, conforme yo aumento el orden del sistema, mi sistema responde mucho más lento. Entonces, si uno viera solamente estas curvas de acá, estas curvas de reacción, ¿cómo podría identificar el orden del sistema? Y lo único que podría decir es, viendo la respuesta inicial, como se muestra en este círculo punteado, como este cambio en la respuesta amarilla es abrupto, una vez que cambia la entrada, que se supone que la entrada de cambiante igual 0, entonces uno podría decir este sistema es de orden 1. Ahora, para la gráfica celeste, para la verde y para la roja, uno no podría decir, viendo solo la gráfica, de qué orden es el sistema. Uno lo que podría decir es que como la respuesta inicial es más suave, el sistema es de segundo orden o superior. Eso es lo único que uno podría decir. Entonces eso también hay que tenerlo claro por ahí. Y más que todo para cuando lleguemos a la parte de identificación de sistemas a partir de la curva de reacción, que es como un breve repaso de análisis. No duraremos tanto en esa parte porque principalmente veremos métodos a lazo cerrado, pero sí es importante que recuerden este concepto, que la curva inicial me da una noción de qué orden tiene mi sistema. Entonces yo puedo tener un sistema de polos múltiples como este, ¿verdad? N me daría el orden del sistema. Y entonces si aquí por ejemplo n es igual a 2, básicamente yo tendría un sistema de polo doble, ¿verdad? Este sistema como tal se conoce como un sistema críticamente amortiguado. ¿Por qué? Porque tiene dos polos ubicados en la misma posición. ¿Cuál sería la posición en este caso? La posición en este caso sería -1 entre t. Entonces, ¿qué sistema físico puede ser representado con esta función de transferencia? Pues un sistema que está formado por dos elementos de orden 1 en serie y dos elementos que tienen exactamente la misma constante de tiempo. Es decir, dos elementos que tienen exactamente el mismo producto RC, donde R en este caso sería la resistencia hidráulica y C la capacitancia hidráulica. Entonces vean que aquí tenemos la función en el dominio del tiempo, ¿verdad? Esto no nos interesa que se sepan esa fórmula, ¿verdad? Simplemente que sepan cómo sacarla, que sería aplicando la transformada inversa de Laplace de YDS. Vean que en el mapa de polos y ceros, un sistema críticamente amortiguado como este, lo que tiene son dos polos con parte real negativa en el semiplano izquierdo, por lo tanto es un sistema estable. Y entonces vean que aquí definimos una serie de indicadores: el tiempo necesario para alcanzar el 63,2% del valor final,
el tiempo de levantamiento, L, para pasar del 10 al 90% del valor final, el tiempo de asentamiento al 5% y el tiempo de asentamiento al 2%. ¿Verdad? Los tiempos necesarios para que los sistemas o el sistema entre dentro de una banda alrededor del 5 o del 2% del valor final. Vean que estos datos o estos índices de acá tienen un valor diferente al caso de orden 1. ¿Por qué? Porque ahora estamos con un sistema de orden 2 que es críticamente amortiguado. Entonces, la definición como tal del indicador, del tiempo de residencia medio, del tiempo de levantamiento, del tiempo de asentamiento, del 5 al 2%, es la misma independientemente del orden del sistema. Lo único que cambia es la fórmula como tal, que sí depende del orden de ese sistema. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y entonces, como les dije, lo más típico, ¿verdad? Es trabajar con a lo sumo sistemas de segundo orden. Por ejemplo aquí, como les había dicho, la curva celeste, la verde y esta roja, ¿verdad? Uno simplemente podría decir, ok, estos son sistemas de orden 2 o superior. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? La idea aquí es que, como mínimo, cualquier sistema de orden superior a 2 o de orden alto puede ser representado más o menos bien utilizando a lo sumo dos polos. Entonces, ¿por qué trabajamos de esa forma? Porque recordemos que la idea es trabajar con modelos sencillos, simples, pero que funcionen bien, y que eso me va a facilitar posteriormente el diseño del controlador. Por eso trabajamos a lo sumo con modelos de orden 2. Y entonces, si trabajamos a lo sumo con modelos de orden 2, también tenemos que estudiar cuáles son las características de un sistema de segundo orden. Entonces, como lo hice aquí, básicamente un sistema de orden 2 es un sistema que se caracteriza por tener dos elementos almacenadores de energía. Yo puedo obtener la red del sistema, la respuesta entrada-salida, que me relaciona la salida y de t y sus derivadas con la entrada u de t, como se vio en análisis, nada más que no se utiliza ya no se utiliza este nombre como tal, res, pero esto es básicamente una ecuación diferencial. Y si uno aplica la transformada de Laplace, llega a esto de acá. Esta función de transferencia sí es muy importante que la conozcan y la dominen, ¿verdad? Una función de transferencia que caracteriza a los sistemas de orden 2. Entonces, ¿qué parámetros tenemos acá? Tenemos K, que es la ganancia en régimen permanente, la ganancia para un sistema autorregulado. Tenemos omega n, que es la frecuencia natural de oscilación del sistema. Y tenemos el parámetro chi, que es el coeficiente de amortiguamiento. Entonces, esto como tal ya lo hayan visto también en análisis. Vamos a hacer un breve repaso. Básicamente, al denominador de la función de transferencia se le conocía también como polinomio característico, y si uno igualaba ese polinomio característico a 0, entonces lo que tenía era la ecuación característica. Y si uno resuelve la ecuación característica, lo que obtiene son los polos del sistema. Entonces vean que en este caso los polos del sistema pueden tener una parte real y el valor absoluto de esa parte real se conoce como chi omega n, o sería chi omega n, y se conoce como el amortiguamiento real del sistema. Entonces, ¿por qué se conoce como amortiguamiento real del sistema? Porque resulta que si por ejemplo tenemos una respuesta subamortiguada, voy a buscarla por acá, por ejemplo aquí tenemos una respuesta subamortiguada donde chi, el coeficiente de amortiguamiento, varía entre 0 y 1, entonces vean que el chi omega n, que era la frecuencia real de amortiguamiento,
recordando por acá, perdón, que era el amortiguamiento real del modelo, básicamente está relacionado directamente con este término exponencial. ¿Y qué es lo que hace este término exponencial? Pues básicamente es el que define cómo van decayendo la respuesta conforme pasa el tiempo, ¿verdad? Aquí uno podría trazar una envolvente exponencial de cómo va decayendo el sobrepaso en mi sistema. Entonces, por eso es que a este término chi omega n se le conoce como amortiguamiento real del sistema. Ahora, aprovechando que estamos acá en esta diapositiva, vean que este término de acá, que estoy subrayando, básicamente lo que me dice es la frecuencia a la cual oscila el sistema. Porque tenemos que y de t es igual a una constante por seno de omega n raíz de 1 menos chi cuadrado. Entonces esto de acá es lo que se conoce como frecuencia real de oscilación, porque me da exactamente la frecuencia a la cual está oscilando este sistema. ¿Vale? Entonces por eso es que ese término se conoce como frecuencia real de oscilación, que es el que tenemos acá, omega n por raíz de 1 menos chi cuadrado, y que se simboliza como omega sub a. Entonces vean que la frecuencia real de oscilación está asociada con la magnitud de la parte imaginaria, y el amortiguamiento real, es decir, que tanto va decayendo el sobrepaso máximo a medida que pasa el tiempo, está relacionado con la parte real de los polos. Entonces, ¿qué podría hacer uno? Uno podría tomar esta ecuación y comenzar a variar el parámetro chi. Entonces, dependiendo del valor que tome el chi, uno puede tomar diferentes respuestas. Entonces, por ejemplo, si chi es igual a 0, ¿qué pasa si chi es igual a 0? Entonces, si chi es igual a 0, estaríamos acá. Entonces, recordemos que los polos para un sistema de orden 2 son estos de acá. Y entonces, ¿qué pasa si chi es igual a 0? Lo que pasa es que la parte real se hace nula y solo tenemos polos con parte imaginaria. Solo tenemos polos imaginarios puros. Entonces, si solo tenemos polos imaginarios puros, la salida de mi sistema y de s, ¿verdad? Vean que este término s sale de el valor de la entrada. Recordemos que la entrada sería, en este caso, como el escalón es unitario, la entrada sería 1 entre s. Entonces tendríamos delta s por p de s. Entonces, si esta es la salida de mi sistema, básicamente aquí tenemos los dos polos, son dos polos que tienen solamente parte imaginaria. Y entonces, si chi es igual a 0, como tengo dos polos solamente con parte imaginaria, ¿eso qué implica? Lo que implica es que mi sistema se mantiene siempre oscilando. Y las oscilaciones son de amplitud constante, ¿verdad? El sistema nunca va a llegar a un nuevo punto de equilibrio. Por eso también uno decía que el eje imaginario era como el límite de la estabilidad, ¿verdad? Una vez que si estos polos llegasen a cruzar al semiplano derecho, entonces ya el sistema se volvía inestable. Entonces, como les mencioné, dependiendo del valor de chi, uno podría tener diferentes respuestas. Si chi, por ejemplo, varía entre 0 y 1, ¿verdad? Si chi varía entre 0 y 1, entonces los polos siempre tendrían parte real y siempre tendrían parte imaginaria. Entonces básicamente podríamos ubicar, por ejemplo, los polos en esta posición, con parte real y con parte imaginaria, diferentes de 0. Y básicamente lo que tendríamos son las respuestas que se pueden observar en la gráfica azul. Entonces, ¿qué es lo que es importante notar acá? Vean que aquí tenemos tres curvas de reacción y cada una está definida para un valor distinto de chi.
Entonces, entre más grande sea el chi, que es el coeficiente de amortiguamiento, más rápido decrecen las oscilaciones, y a su vez ese chi está relacionado directamente con el sobrepaso máximo del sistema. Entonces, en este caso, recordemos que el sobrepaso máximo era el valor máximo de la respuesta respecto al valor final. Entonces, por ejemplo, para chi igual 3, el valor del sobrepaso máximo está dado por esta distancia. Para chi igual 2, el valor del sobrepaso máximo está dado por esta distancia. Y para chi igual 1, el valor del sobrepaso máximo está dado por este valor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si el coeficiente de amortiguamiento es muy pequeño, el sobrepaso máximo es muy grande. Entonces, ¿qué podría definir uno aquí? Viendo solo estas gráficas, uno podría decir que la gráfica que tiene el chi 1 es la gráfica que tiene el coeficiente de amortiguamiento más pequeño. ¿Por qué? Porque amortigua menos el sobrepaso máximo. Entonces es lo que observamos aquí. Vean que el valor máximo se va amortiguando mucho más lento. Y para chi 3 tenemos el mayor amortiguamiento. ¿Por qué? Porque el sobrepaso máximo es el más pequeño y la respuesta transitoria entonces de mi sistema, es decir, la respuesta que tiene mi sistema antes de estabilizarse también tiende a ser más pequeña. ¿Por qué? Porque se tiene el coeficiente de amortiguamiento más grande. Entonces, ¿qué otros casos podríamos tener? Podríamos tener el caso de chi igual 1. Entonces, si vamos acá, si tenemos chi igual 1, básicamente esta parte imaginaria se anula y lo que tenemos son dos polos ubicados en chi por omega n. Entonces, esta sería la salida y de S de mi sistema, y entonces aquí tengo dos polos que tienen un valor de chi por omega n, y la respuesta en el dominio del tiempo sería la siguiente. Entonces, ¿por qué era importante rescatar la respuesta críticamente amortiguada? Porque resulta que la respuesta críticamente amortiguada es la respuesta más rápida sin oscilaciones para un sistema de orden 2 o superior. Ahora, si yo quiero que el modelo de mi sistema sea de orden 2, entonces la respuesta más rápida que yo puedo alcanzar, y cuando hablo de respuesta más rápida es que mi sistema alcance lo más rápido posible el valor final, en este caso el valor final K, entonces yo necesito diseñar ese sistema para que sea críticamente amortiguado. Más adelante veremos que esta es una respuesta típica cuando uno está diseñando el controlador, ¿verdad? Uno desearía que el lazo cerrado el sistema respondiera así, rápido y sin oscilaciones. Entonces esta respuesta es muy importante. Bueno, acá tenemos un repaso de lo que mencioné anteriormente, ¿verdad? Conforme el chi, coeficiente de amortiguamiento, se va haciendo más grande, entonces el valor máximo de la respuesta se va haciendo más pequeño. Y ya para chi igual 1 ya tendría un sistema que es críticamente amortiguado, donde no habría sobrepaso máximo. ¿Qué pasa si chi es mayor que 1? Pues si chi es mayor que 1, básicamente lo que tenemos es que de esta raíz cuadrada va a salir la raíz cuadrada de menos 1, que es j. Entonces ese j se multiplica por ese j y queda un número real. Entonces al final, si chi es mayor que 1, lo que tengo son dos polos reales y diferentes. Aquí están el valor de esos polos. Un polo es alfa 1, el otro polo es alfa 2, y como chi es mayor que 1,
en este caso se va a cumplir siempre que los polos van a tener parte real negativa. Entonces ambos polos se ubican en el semiplano izquierdo. Ahora, ¿qué es lo que puede notar uno? Uno lo que puede notar es que conforme chi se haga mucho más grande que 1, entonces un polo se tiende a acercar al eje imaginario o al origen y el otro polo se tiende a alejar del eje imaginario se tiende a alejar del eje imaginario del origen, y por lo tanto si chi es muy grande y si un polo está mucho más lejos del origen, entonces yo casi que podría despreciar ese polo rápido y aproximar entonces el sistema a un sistema de orden 1, considerando solamente el polo dominante. Entonces aquí tenemos otra de las respuestas sobre amortiguada. Vean que otro efecto del coeficiente de amortiguamiento cuando analizamos respuestas con chi mayor que 1 es que a medida que yo hago el chi más grande, trabajando siempre para valores mayores que 1, el sistema se va volviendo más lento, ¿verdad? Cada vez se hace más lento. Si yo utilizara otro chi, entonces tendría una respuesta todavía, un chi más grande que chi 2, tendría una respuesta todavía más lenta. Eso es lo importante de entender acá. Ahora, ¿qué otros casos podríamos tener? Bueno, los casos anteriores eran casos que se repasaban en análisis de sistemas, pero eventualmente podría pasar que el chi varía entre menos 1 y 0. Entonces, si el chi varía entre menos 1 y 0, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que ya este valor, que es la parte real de los polos, va a ser positiva y la parte imaginaria se va a conservar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que voy a tener dos polos complejos conjugados, pero con parte real positiva. ¿Y qué implica eso? Que el sistema es inestable. Pero como los polos tienen parte imaginaria, entonces el sistema también tiene oscilaciones. Entonces, ¿qué implica eso? Que cuando yo aplique un cambio de escalón en la entrada de mi sistema, el sistema va a comenzar a oscilar y esas oscilaciones, o la amplitud de esas oscilaciones, va a comenzar a crecer indefinidamente, ¿verdad? Entonces, esa sería una respuesta oscilatoria inestable. Ahora, si chi es menor que menos 1, ¿qué implica eso? Si chi es menor que menos 1, entonces aquí en la parte imaginaria tendríamos la raíz cuadrada de algo que daría negativo, entonces saldría un j multiplicado por este j daría un número real, y si chi está si chi es menor que menos 1, esta parte real también daría positiva, y por lo tanto, ¿qué tendría aquí? Uno tendría dos raíces reales, pero que siempre tienen parte positiva. Y entonces, como están en el semiplano derecho, ¿qué es lo que pasa con mi sistema? Mi sistema es inestable. ¿Qué implica eso? Que ante un cambio en la entrada, mi sistema va a comenzar a crecer indefinidamente a medida que pase el tiempo. Eso es lo que pasaría en este caso. Entonces, como les mencioné, dependiendo del valor de chi, uno podría tener diferentes tipos de respuesta en el dominio del tiempo. Entonces vamos a ver unos casos especiales, pero para eso vamos a recordar algo que vimos hace un momento. Entonces voy a volverme unas diapositivas, y aquí básicamente habíamos visto que los polos tenían dos partes, una parte real y una parte imaginaria, que salían de la ecuación característica de acá.
Entonces la parte real era chi omega n y la parte imaginaria era omega n por raíz de 1 menos chi cuadrado. Entonces si uno representa eso en el plano complejo, ¿verdad? Vean que aquí tengo la parte, por ejemplo, si esto que voy a encerrar en un óvalo es un polo complejo, ¿verdad? Esto de aquí, entonces ese polo complejo tiene una parte real que sería chi omega n y tiene también una parte imaginaria que es j omega n raíz de 1 menos chi cuadrado. Entonces noten que aquí uno podría trazar esta distancia, que es la distancia del origen a la ubicación del polo. Entonces uno ese polo complejo podría darlo también en notación fasorial como una magnitud que podríamos calcular. En este caso, si aplicamos Pitágoras, como sabemos cuánto vale la parte real, que es chi omega n, sabemos cuánto vale la parte imaginaria, que sería omega n raíz de 1 menos chi cuadrado, podríamos calcular esta magnitud y nos daría un valor de omega n. Entonces resulta que si queremos definir la ubicación de este polo con magnitud y ángulo, nos hace falta despejar cuánto vale ese ángulo, y ese ángulo es zeta. Entonces zeta podríamos decir que sería igual a coseno inverso de chi. ¿Por qué? Porque vean que coseno de zeta es cateto adyacente, que es chi omega n, entre hipotenusa, que es omega n. Entonces coseno de zeta sería chi, y por lo tanto zeta sería coseno inverso de chi. Entonces también ese es un concepto o un dato muy importante que vamos a utilizar más adelante para diseñar controladores, que si tenemos polos complejos conjugados, entonces la ubicación de esos polos está definida por este ángulo zeta, y ese ángulo zeta a su vez es coseno inverso del coeficiente de amortiguamiento. Entonces, como yo les mencioné, podríamos tener algunos casos especiales. Entonces vamos a revisarlos. Por ejemplo, acá vean que yo podría considerar qué pasa si omega n es constante. Podría tener un par de sistemas, cada sistema de orden 2, cada sistema con sus propios polos, pero ambos sistemas tienen omega n constante, que implica que omega n es constante, que la distancia del origen a los polos de un sistema y a los polos del otro sistema es la misma. Es decir, puedo montarme sobre un círculo y el radio de ese círculo es omega n. Entonces resulta que para este polo que se ubica aquí yo tengo un valor de chi, para este otro polo que se ubica acá tengo otro valor de chi. Entonces recordemos que el coeficiente chi, que es el coeficiente de amortiguamiento, está relacionado con el sobrepaso máximo de mi sistema. Entonces, entre más parte imaginaria tenga yo, en este caso para chi 2, ¿qué implica eso? Lo que implica es que el sistema va a tener un sobrepaso más grande, y si el sobrepaso es más grande, lo que implica es que el amortiguamiento es menor y por lo tanto chi 2 es más pequeño, como lo podemos observar acá. Entonces, ese es un caso que especial que podríamos tener. ¿Qué otra cosa podría pasar? Podría pasar que el coeficiente de amortiguamiento sea constante. Y entonces aquí es importante recordar la deducción anterior, que chi era igual a coseno inverso de zeta. ¿Y quién era zeta? Este ángulo entre la horizontal y esa línea, ¿verdad? Ese ángulo era zeta. Entonces, este par de sistemas, este y este, ¿verdad? Cada uno con dos polos complejos conjugados, tienen el mismo coeficiente de amortiguamiento. ¿Por qué? Porque están definidos por el mismo ángulo zeta
Y entonces, ¿qué podríamos decir acá? Ok, como la magnitud del origen a omega n2 es mayor que la magnitud del origen a omega n1, entonces omega n2 va a ser mayor que omega n1. Va a ser mayor que omega n1 para este caso. Ese sería otro caso especial que podríamos tener. Y aquí podríamos tener otro caso especial, que es cuando el amortiguamiento real, que está definido por sigma A, y sigma A recordemos que era chi por omega n, es constante. ¿Qué implica esto? Que la distancia del eje imaginario a la ubicación de los polos, ¿verdad?, es la misma. O dicho de otro modo, que la parte real de los polos complejos siempre es la misma. Entonces, ¿qué es lo que podríamos decir acá? Okay. Chi por omega n1 es igual a chi por omega n2. Ambos sistemas tienen la misma parte real, pero entonces si los valores de chi y omega n son distintos, entonces ¿qué se tiene que cumplir? Ok, como chi 2 está asociado a un polo con mayor o con una parte imaginaria más grande, entonces el sistema tiene un sobrepaso máximo más grande, tiene una mayor oscilación y por lo tanto el coeficiente de amortiguamiento es menor. Entonces si chi 2 es menor, entonces eso implica que omega n2 tiene que ser mayor para que este producto se mantenga constante. Entonces es otro caso especial que podríamos tener por ahí. Ahora, podemos tener sistemas sin tiempo muerto o sistemas con tiempo muerto. Entonces, recordemos el concepto del tiempo muerto, que también se llama o se conoce como retardo de transporte. Básicamente es que tanto tarda en reaccionar mi sistema una vez aplico un cambio en la entrada. Entonces, el tiempo muerto en este caso está dado por el valor L. Vean que aquí tengo una función de transferencia de orden 12. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener claro? Ok, uno tiene dos posibles funciones de transferencia para representar sistemas de segundo orden. Una puede ser esta. ¿Qué caracteriza o qué diferencia esta función de transferencia de esta otra? Pues si ustedes observan, vean que los polos aquí podían ser reales, podían solamente tener parte imaginaria o podían tener parte real y parte imaginaria. Entonces, esta función de transferencia se prefiere utilizar cuando uno quiere modelar sistemas que tienen oscilaciones, ¿verdad? Pero en general, esta función de transferencia puede representar también sistemas que no tienen oscilaciones. ¿Por qué? Porque también permite que los polos solamente tengan parte real. Pero si vamos a esta función de transferencia, aquí noten que los polos siempre van a ser reales. Entonces, siempre que uno quiere caracterizar o representar un sistema de orden 2 o superior que no tiene oscilaciones, entonces puedo utilizar una función de transferencia como esta, porque es más sencillo. ¿Por qué? Porque vean que aquí los parámetros son simplemente la ganancia, K, el tiempo muerto, T, la constante de tiempo, y A, la razón de constantes de tiempo. Y aquí se nota que los polos siempre son reales y por lo tanto no puede haber parte imaginaria y por lo tanto el sistema no va a tener oscilaciones. Entonces es importante aquí recordar que A representa la razón entre las constantes de tiempo. Aquí tenemos una constante de tiempo t y tenemos otra constante de tiempo t2 que sería A por t. Y importante recordar que A siempre tiene que variar entre 0 y 1. Siempre tiene que variar entre 0 y 1. Si A es mayor que 1, eso implica que yo definí mal quién era la constante de tiempo t. Y recordemos que la constante de tiempo t
siempre se asocia con la constante de tiempo dominante, es decir, la constante de tiempo que tiene el valor más grande. Entonces es muy importante tener eso presente. Vean que uno puede tener casos particulares en esta función de transferencia. Por ejemplo, si A vale 0, entonces tendría un sistema de orden 1 con solamente un polo. Pero si A es igual a 1, entonces tendría un sistema de polo doble, que se conoce como un sistema críticamente amortiguado. Podríamos tener sistemas integrantes, que básicamente, ¿qué es un sistema integrante? Pues es un sistema tal que al yo aplicarle un cambio de escalón en la entrada, ¿verdad?, la salida comienza a crecer indefinidamente. Vean que esta curva roja corresponde a un sistema integrante de orden 1 y por lo tanto vean que la función de transferencia tiene un polo en el origen. Ese polo en el origen es el que define la dinámica integrante, pero puede ser que yo tenga un sistema integrante con tiempo muerto o sin tiempo muerto. Entonces si yo le agrego el tiempo muerto, lo que agrego es este elemento que se conoce como e a la menos L de S. Entonces, ¿cuál es el detalle? El detalle es que yo puedo tratar de utilizar modelos de orden 1 o de orden 2 para representar sistemas que tienen dinámicas integrantes. Entonces, ¿qué es lo que esperaría uno? Que entre más grande sea el orden del modelo, mejor represente la dinámica de un proceso cualquiera. Entonces, eventualmente podríamos trabajar con modelos integrantes de segundo orden, como este que estoy señalando. Vean que lo que hace que esta función de transferencia o que el sistema sea integrante es simplemente el tener un polo en el origen. Vean que el otro polo va a ser un polo real con parte real negativa. Ese polo se ubicaría en menos 1 entre t, ¿verdad? De aquí partimos siempre del hecho de que t, la constante de tiempo, tiene que ser un valor positivo. Y entonces podemos tener un modelo integrante de orden 2 porque tiene dos polos, sin tiempo muerto como en este caso, o con tiempo muerto. Ahora, respecto a la respuesta temporal, ¿cuál es la diferencia? Recuerden lo que comentamos hace un rato, que conforme uno aumentaba el orden del sistema, aumentando la cantidad de polos, el sistema se volvía más lento. Entonces, si yo paso de un sistema de orden 1 a un sistema de orden 2, temporalmente, ¿qué es lo que va a pasar? Es lo que se observa en estas curvas de reacción, ¿verdad? Pasaría de un sistema de orden 1 con la gráfica roja a un sistema de segundo orden con la gráfica azul. Entonces, ¿qué es lo que se observa? Que el sistema se vuelve mucho más lento, ¿verdad? Que también puede observar uno, que la respuesta inicial de un sistema de segundo orden es mucho más suave. Eso también es algo característico de un sistema integrante de orden 2 o superior. Entonces, usualmente lo mejor o lo más conveniente, ¿verdad?, para modelar sistemas es utilizar un sistema integrante de orden 2 porque tiende a representar mejor esta parte inicial, que podríamos decir que es la parte transitoria, la respuesta del sistema antes de que empiece a crecer con una pendiente constante. ¿Qué otro tipo de sistemas podríamos tener? Sistemas inestables. Entonces, ¿qué caracteriza a los sistemas inestables? Pues básicamente lo que los caracteriza son los polos con parte real positiva o polos en el semiplano derecho. Entonces vean que aquí la ubicación del polo sería 1 entre t. Aquí también. La única diferencia es que en esta primera no tengo tiempo muerto, en esta sí tengo tiempo muerto porque agregué el término e a la menos ls. Pero como mencionamos, podemos tener modelos de orden 1 inestables o modelos de orden 2 inestables. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos acá? Lo que hicimos acá fue simplemente agregar un polo con parte real positiva, un polo estable. Entonces, con solo el hecho de que ya yo tenga un polo inestable,
en este caso ubicado en S igual a 1 entre A por T, ya el sistema es inestable, ¿verdad? Solo necesito que uno de los polos esté en el semiplano derecho para que el sistema sea inestable. Y entonces puedo tener un sistema de orden 2 sin tiempo muerto o con tiempo muerto, como en este caso. ¿Cuál es la diferencia en la respuesta temporal entre utilizar un modelo inestable de orden 1 o un modelo inestable de orden 2? Vean que cuando tengo un sistema inestable de orden 1, tengo la curva de reacción roja. Si paso a un sistema inestable de orden 2, ¿qué es lo que pasa? Como aumenté el orden de mi sistema, el sistema se vuelve más lento, ¿verdad? Entonces, nuevamente, usualmente si uno tiene una dinámica inestable, el modelo que tiende a representar mejor esa dinámica va a ser el modelo de segundo orden. Pero eventualmente, por facilidad en el diseño del algoritmo de control, quizás un modelo de primer orden inestable me permita diseñar mucho más fácil el algoritmo de control. ¿Qué otro tipo de dinámicas podríamos tener? Podríamos tener sistemas con respuesta inversa, que básicamente eran los sistemas que tenían ceros de fase no mínima, ¿verdad? Ceros con parte real positiva, o ceros que se ubicaban en el semiplano derecho. Entonces, ¿cuándo es común tener sistemas con respuesta inversa? Ok, si vemos aquí la curva azul, la curva de reacción azul, esa curva corresponde a un sistema con respuesta inversa. ¿Por qué? Porque esta curva inicial va en sentido contrario al valor final de la respuesta. Por eso se decía que era un sistema con respuesta inversa. Entonces, ¿cuándo es común tener dinámicas de esta forma? Cuando uno tiene un sistema, y eso es muy común en bioreactores o con reacciones químicas, y uno tiene dos tipos de dinámicas, una dinámica rápida y una dinámica lenta. Entonces, aquí en este diagrama de bloques tenemos una entrada U, tenemos un sistema formado por dos funciones de transferencia, cada función de transferencia representa una dinámica, y tenemos la salida total del sistema Y. Entonces vean que aquí la dinámica lenta es la dinámica en el cuadro azul. ¿Por qué? Porque tiene una constante de tiempo mucho más grande, una constante de tiempo de 20 unidades, 20 segundos por ejemplo. Y aquí la dinámica rápida es la que se muestra en el cuadro naranja, porque tiene una constante de tiempo más pequeña, de 2 segundos. Entonces, ¿qué es lo que puede observar uno? Ok, vean que estas dos dinámicas con salidas Y1 y Y2 son estas dos curvas de aquí, la curva roja y la curva verde. Entonces, ¿cuál es la dinámica rápida? La dinámica que tiende a aparecer primero o a responder primero. Es decir, la dinámica rápida aquí sería la roja. Entonces vean que se dice que es rápida porque rápidamente alcanza el valor en régimen permanente, rápidamente se estabiliza. ¿Qué pasa con la curva de reacción verde? Empieza a crecer lentamente, ¿verdad? Y mucho tiempo después es que ya se estabiliza. Entonces ahí podemos ver las dos dinámicas, una lenta y otra rápida. Entonces, ¿qué pasa en la respuesta total del sistema? Como primero se impone la dinámica rápida, y por los signos en este diagrama de bloques, en este punto de zoom, entonces lo primero que tenemos es esta respuesta inicial inversa. Ya a partir de este instante de tiempo que estoy marcando acá, la dinámica lenta se empieza a imponer. Entonces la respuesta del sistema comienza a replicar la dinámica dominante, y ya cuando se estabiliza la dinámica dominante, entonces la dinámica total del sistema también se estabiliza. Entonces, tener dos dinámicas en competencia es lo que tiende a generar sistemas con respuesta inversa. Entonces, ¿cuál es un modelo típico para representar sistemas con respuesta inversa? Esta función de transferencia que se ve por acá. Entonces vean que tenemos un sistema de orden 2 con dos polos reales, y lo que me define la respuesta inversa es este cero de fase no mínima.
¿verdad? Vean que ese 0 se suele expresar utilizando un parámetro b. Ese parámetro b lo que me da es una indicación de qué tan grande es esa respuesta inversa. Eso es lo que me dice ese parámetro b. Por acá hay unos comandos útiles que vamos a utilizar para las tareas, ¿verdad? Y probablemente luego les vamos a pasar algún tipo de manual para que vayan aprendiendo a utilizarlos si no los han utilizado. Y entonces por acá viene un simulador de un sistema mecánico de orden 2. Entonces la idea es que en sus casas, ¿verdad?, utilicen matemática, bajen este archivo y simulen este sistema. Yo lo tengo por acá. Básicamente es este sistema de acá. Y entonces voy a ponerlo otra vez. Se me perdió. Ok, ese es el sistema de acá. Entonces vean que bueno, aquí hay un botón de Run para correr la simulación. Vean que aquí voy a utilizar el cursor para ir señalando las cosas. Aquí tengo la planta. Aquí tengo el sistema a lazo cerrado utilizando un controlador. Ahí en la descripción dice que es un controlador PID estándar. De hecho, aquí están los parámetros del controlador. Está la ganancia proporcional, está la parte integral y está la parte derivativa. Más adelante veremos cómo ajustar esos parámetros. Y entonces, ¿cuál es la idea aquí? Vean que aquí tenemos estos parámetros. Tenemos el chi, donde estoy señalando con el cursor, el omega n y la ganancia de c, que básicamente son los parámetros que definen a quién. Son los parámetros que definen a un sistema de orden 2, ¿verdad? La ganancia k, omega n y chi. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es ver cómo afecta cambiar estos parámetros la respuesta de la planta. Entonces, aquí abajo, por ejemplo, tenemos la ubicación de los polos. Los polos en color negro son los polos de la planta. Vean que son polos complejos conjugados. ¿Qué implica eso? Que cuando yo corra la simulación, si observamos la planta, entonces el sistema va a oscilar. ¿Verdad? Y vean que esta oscilación que tiene la planta es una oscilación muy pequeña. ¿Por qué? Porque si ustedes notan la ubicación de estos polos en color negro que estoy señalando con el cursor, tienen una parte imaginaria muy pequeña. Vean que el sistema lazo cerrado utilizando con un controlador genera 3 polos y vean que son los polos color azul. Vean que los polos color azul en este caso tienen una parte imaginaria más grande. ¿Esto qué implica? Que el sistema va a oscilar más. Entonces, si observamos la respuesta del sistema a lazo cerrado con un controlador y le damos correr, vean que el sistema oscila más. Sin embargo, el sistema oscila más, pero se estabiliza un poco más rápido. ¿Qué es lo que podemos observar en estas gráficas acá? Vean que la planta sin un controlador es la respuesta negra, que casi no tiene oscilaciones, pero la respuesta a lazo cerrado es la que tiene un sobrepaso mucho más grande, tiene más oscilación, pero se estabiliza un poco más rápido que la planta. Eso es lo que podemos observar. Entonces, idealmente uno buscaría que la respuesta a lazo cerrado del sistema de control no tuviera tantas oscilaciones y que fuera mucho más rápida que la planta. Entonces uno puede jugar con estos parámetros del controlador para tratar de mejorar esa respuesta. Hace un rato lo probé y bueno, por lo menos en Ubuntu no estaba funcionando muy bien este programita, pero yo lo había probado en Windows y sí funcionaba bastante bien. Entonces aquí, por ejemplo, si yo cambio el parámetro D, usualmente el modo derivativo lo que hace es mejorar la estabilidad del sistema, el modo derivativo del controlador. Eso lo veremos más adelante. Entonces lo que trataría es de hacer que la posición de los polos de lazo cerrado, que son los azules, tiendan a tener
menos parte imaginaria para que el sistema a lazo cerrado, que sería este de aquí abajo, oscile menos. Entonces, si yo empiezo a variar D, vamos a ver si lo logro. Bueno, aquí parece que se pegó. Aquí lo que hice fue volver a abrir matemática porque hace un rato se pegó, como les mencioné. Entonces vean que si yo aumento aquí el valor de D, más grande, vean que la parte imaginaria de estos polos azules se hizo un poco más pequeña. ¿Qué va a implicar eso? Que cuando yo corra la simulación en el sistema a lazo cerrado va a tener menos oscilaciones. Entonces voy a correrlo y vean que tiene como un ligero sobrepaso, pero responde muy rápido el sistema a lazo cerrado, que es este de acá. Como les mencioné, hay algunos problemitas, por lo menos para Ubuntu, porque aquí en este cuadro no se observan las respuestas de los sistemas, pero utilizando Windows creo que sí funciona bastante bien. Entonces la idea es esa, que vean cómo puede variar la respuesta de la planta a lazo abierto o la respuesta del sistema a lazo cerrado utilizando un controlador.